Hay ciudades que uno reconoce antes de verlas, no por el perfil de sus edificios ni por el color de sus calles, sino por aquello que llega primero al oído: el ruido de los autos en la calle, las campanas de una plaza, el silbido de un tren que atraviesa la madrugada. Incluso el silencio puede convertirse en una forma de identidad. Las ciudades, al igual que las personas, tienen una voz. No nacen con ella, la van construyendo. Monterrey suele describirse desde lo que produce: acero, cemento, vidrio, cerveza, motores. Durante una muy buena parte del siglo XX fue la imagen del progreso industrial mexicano, una ciudad de fábricas, chimeneas y jornadas que comenzaban antes del amanecer. La historia oficial la convirtió en símbolo del trabajo, del esfuerzo, de la productividad. Pero esa es apenas una parte de la historia. Porque mientras las máquinas llenaban el aire de un ruido constante, otra clase de sonido comenzaba a abrirse paso entre las colonias, los patios y las azoteas. No era el sonido de la industria, era el de las personas que intentaban encontrar un lugar al cual pertenecer. En una tarde cualquiera de los años 60, sobre la azotea de una casa obrera, un altavoz sujeto a un poste de madera deja caer una canción sobre la calle. Un cable improvisado baja por la pared, atraviesa una ventana y se conecta a un viejo receptor de radio. Cuando la señal llega con claridad, la música sale de la bocina y se derrama sobre toda la calle. Los vecinos no necesitan tener un aparato en casa para escuchar la canción. Basta con abrir la puerta. Nadie piensa que ese gesto tenga importancia. No hay una placa que recuerde aquella bocina. No aparece en las fotografías de la ciudad. No forma parte del patrimonio arquitectónico de Monterrey. Y sin embargo, quizá ahí comenzó algo. Porque la música dejó de pertenecer a una familia para convertirse en una experiencia compartida. Lo extraordinario no era la canción, era que una colonia entera pudiera escucharla al mismo tiempo. Monterrey se estaba construyendo con concreto y con acero, pero también con sonidos. Miles de personas llegaban desde otros estados buscando trabajo. Traían acentos distintos, costumbres distintas y músicas distintas. Compartían fábricas, camiones, barrios y plazas, pero todavía no compartían una identidad. Esa identidad no podía fabricarse en una línea de producción. Tenía que aparecer en otro lugar. Y apareció, donde casi siempre aparecen las cosas que duran: en las conversaciones, en las fiestas, en las estaciones de radio, en los bailes improvisados, en los bares donde tocaban bandas que nadie conocía, en los discos que cruzaban la frontera, escondidos entre equipajes, en las canciones que alguien decidió poner lo suficientemente fuerte para que también las escuchara el vecino. Con el tiempo, Monterrey sería reconocida por el rock, por la cumbia rebajada, por el hip hop, por el norteño, por la llamada avanzada regia y por una cantidad sorprendente de músicos que parecían surgir de una misma ciudad, sin parecerse entre ellos. La explicación más sencilla sería decir que Monterrey produjo grandes bandas, pero quizá ocurrió exactamente al revés. Quizá fueron esas músicas las que terminaron produciendo una ciudad distinta, porque la música nunca fue un adorno de Monterrey. Fue una de las formas en las que Monterrey aprendió quién era. Y esa historia no comienza en un escenario, comienza mucho antes. Comienza el día en que una ciudad industrial descubrió que también podía escucharse a sí misma. ¿Cómo se construye una identidad cuando todos vienen de lugares distintos? Esa fue la pregunta que la industrialización de Monterrey puso sobre la mesa. El flujo constante de migrantes, campesinos de Coahuila, de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Tamaulipas, llegaban a fábricas con lo puesto y con lo que sabían hacer. Y lo que sabían hacer, entre otras cosas, era cantar. Se instalaban en colonias nuevas, construidas a toda prisa en las faldas de los cerros: la Independencia, la Roma, la Moderna, la Buenos Aires. No había calles pavimentadas ni servicios completos, pero había patios. Y en esos patios, los domingos por la tarde, alguien sacaba un acordeón, otro una guitarra, y pronto se formaba un conjunto. Eran obreros que habían aprendido de oído, que tocaban lo que sonaba en las radios o lo que recordaban de sus pueblos. En una misma calle,
podían encontrarse las canciones de Zacatecas, las polcas recordadas por una familia de San Luis Potosí y las estaciones tejanas que algún joven sintonizaba por la noche. Tres procedencias, tres músicas, un mismo barrio. No había una tradición compartida. Cada quien traía la suya. Y en ese cruce de sonidos, sin que nadie lo planeara, comenzó a formarse algo nuevo. En esos encuentros, la música norteña encontró nuevos públicos y nuevas formas de pertenencia urbana. El acordeón y el bajo sexto, el ritmo que venía de la polca y del vals, pero con un acento distinto. No era la música de las haciendas ni la de las ciudades centrales. Era la música de quienes estaban construyendo una vida nueva, en un lugar que no les pedía que cantaran, solo que trabajaban. La fábrica daba el sustento. La plaza daba el sentido. Y entre ambos espacios, la ciudad fue tejiendo una identidad que no estaba en los planos. Los conjuntos norteños, los tríos, las bandas de pueblo no eran un adorno. Eran la prueba de que una ciudad industrial también podía tener alma, o al menos que podía inventarse una. El norteño no fue un género que Monterrey inventara. Pertenece a una región transfronteriza más amplia que abarca el noreste de México y el sur de Texas. Pero Nuevo León y Monterrey fueron centros decisivos de interpretación, grabación, circulación y legitimación de esa música. Esa historia encuentra una de sus formas más duraderas en dos músicos nacidos en General Terán, Nuevo León, Eugenio Ábrego y Tomás Ortiz. Como los Alegres de Terán ayudaron a consolidar desde finales de los años 40 el formato moderno del dueto norteño, acordeón y bajo sexto, voces entrelazadas, un repertorio que mezclaba polcas, valses y corridos. Su sonido se convirtió en la referencia para generaciones enteras de músicos. Los Cadetes de Linares llevaron el corrido a otro territorio. Homero Guerrero, fundador del grupo, era de Linares, Nuevo León. Desde los años 60, con su estilo inconfundible, convirtieron la tragedia fronteriza, el contrabando y la migración en relatos populares. Canciones como Los dos plebes o El asesino no eran solo música, eran crónicas de una región donde la ley y la muerte se cruzaban con frecuencia. Los Cadetes demostraron que el norteño podía ser también un archivo de memoria colectiva. Ramón Ayala, aunque nacido en Tamaulipas, construyó su carrera en Monterrey. Desde la ciudad, su acordeón se convirtió en una de las firmas más reconocibles del género. Bronco, originarios de Apodaca, transformaron la música grupera en un espectáculo masivo, con un estilo que mezclaba el norteño con baladas y un vestuario que los convertía en un fenómeno visual. Límite y Alicia Villarreal mostraron que esa tradición podía reformularse para nuevos públicos, sin perder su esencia. El norteño no era una música marginal, era la banda sonora de una región entera. Y Monterrey, con sus estudios de grabación y sus disqueras y sus estaciones de radio y sus salones de baile, se convirtió en el centro desde donde esa música se distribuía. No la inventó, le dio forma, la amplificó y la convirtió en industria. Antes de que Monterrey aprendiera a tocar, aprendió a escuchar. Y para escuchar, necesitaba de antenas. La radio llegó a la ciudad en los años 20. La XCH, fundada por el ingeniero Constantino de Tárnava en 1927, fue la primera estación de Monterrey. Le siguió la XT en 1930, fundada por Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien poco después crearía la XW en la Ciudad de México. Pero la estación que marcó un antes y un después fue la XG, que obtuvo su concesión en 1944 y con el tiempo se convirtió en una de las estaciones más potentes de la región, capaz de alcanzar receptores mucho más allá del norte de México. Era una de aquellas estaciones fronterizas de enorme potencia, que años después serían conocidas como Border Blasters, transmisiones mexicanas capaces de atravesar cientos de kilómetros y alcanzar los receptores estadounidenses. La radio no solo difundía música, tenía programas en vivo, concursos de talentos, radionovelas. Por sus estudios y programas pasaron compositores, cantantes y conjuntos que ayudaron a convertir la radio regiomontana en una plataforma regional. La XT y la XG no eran espejos de lo que ya existía. Eran altavoces que amplificaban lo que estaban haciendo. Y convocaban. La gente se reunía alrededor de los receptores para escuchar los programas.
Las canciones se aprendían de memoria, se cantaban en las plazas, se bailaban en las fiestas. La radio convirtió la música en un asunto público. Ya no era solo lo que sonaba en el barrio, era lo que sonaba en toda la ciudad, en toda la región, a veces al otro lado de la frontera. En el proceso, la radio ayudó a que Monterrey comenzara a escucharse a sí misma desde fuera, como si la ciudad, al oírse en la radio, descubriera que tenía una voz. Y esa voz no era única, era múltiple. La radio, al amplificarla, la volvía colectiva. Monterrey se encuentra lo bastante cerca de Texas para que la frontera haya sido durante décadas una presencia cotidiana y no una abstracción. Las señales de radio no piden permiso para cruzar. Los discos llegan antes que en el resto del país. Las tiendas de instrumentos y discos del centro acercaban a los jóvenes aquello que circulaba al otro lado de la frontera. El rock and roll, el blues, el country, el rhythm and blues se cuelan por las rendijas y se mezclan con lo que ya hay. En los años 50, un joven regiomontano podía escuchar los grandes conjuntos norteños en la radio local y al mismo tiempo sintonizar estaciones de Texas que transmitían rock and roll. Ambas músicas convivían en el mismo oído. No se cancelaban, se sumaban. Esa influencia del norte no sustituyó lo local, la empujó hacia otra dirección. Monterrey aprendió a escuchar en dos idiomas, no como una concesión, sino como una condición. Mientras otras ciudades miraban hacia la capital, Monterrey también miraba hacia el norte. Y lo que encontraban no era una copia, era un material nuevo para seguir construyendo su propio sonido. La frontera era un corredor, y por él pasaban discos, instrumentos, revistas, modas. También pasaban músicos. Conciertos de rock and roll en Texas eran escuchados por jóvenes regiomontanos que soñaban con tener una guitarra eléctrica. La frontera no separaba, conectaba. El rock no llegó a Monterrey con la avanzada regia, llegó mucho antes. En los años 60, mientras grupos fronterizos como los Abson mostraban que el rock también podía desarrollarse lejos de la capital, en Monterrey comenzaban a surgir conjuntos propios y circuitos juveniles alrededor de bailes, escuelas y universidades. Las bandas tocaban donde podían: bailes escolares, patios universitarios, salones prestados. Los conciertos dependían más de la insistencia de los músicos que de una industria preparada para recibirlos. En los 70, la escena se volvió más subterránea. Bandas como Three Souls in My Mind, que luego serían el Tri, tocaban en Monterrey, pero la ciudad no tenía aún una infraestructura propia. Los jóvenes que querían tocar rock tenían que improvisar. Ensayaban en garajes, tocaban en universidades, grababan en estudios caseros. No había disqueras locales que apostaran por el rock. Los promotores no existían, o eran los mismos músicos, organizando sus propios conciertos. En los años 80, Gustavo Montalvo y otros precursores abrieron camino. Crazy Lazy, Faces, Niña Violeta y La Corte no eran nombres conocidos fuera de la ciudad, pero dentro estaban construyendo algo. Una escena que no dependía de la aprobación de nadie. Tocaban en bares del barrio antiguo, en espacios que no estaban diseñados para la música. El rock regio era un rumor, pero era un rumor que se repetía. Cada banda era una afirmación. Desde aquí también se puede. No era una declaración grandilocuente, era una decisión práctica. Si no hay escenario, lo improvisamos. Si no hay disquera, grabamos en casa. Si no hay público, lo convocamos. En los 80, el rock regio estaba preparando el terreno para lo que vendría. A mediados de los 90, la escena comenzó a salir de sus circuitos locales. La victoria de Zurdok Movimiento en la batalla de bandas de Rocotitlán se convirtió en uno de sus momentos decisivos. Fue la primera banda no capitalina en lograrlo, y las disqueras comenzaron a mirar hacia el norte. Control Machete firmó con una compañía transnacional y lanzó Mucho Barato en 1996. Diversas crónicas estiman que vendió alrededor de 500,000 de copias. La puerta se abrió y detrás otras bandas comenzaron a pasar. Plastilina Mosh, formada en 1997, mezclaba electrónica, hip hop y rock con un humor desconcertante. Jumbo, que surgió de una banda llamada Blueswagon en 1994, llevaba el Britpop y el grunge a un público más amplio. El Gran Silencio, fundado en 1992,
Fusionaba ska, cumbia, reggae y rap con una energía contagiosa. No compartían estilo, no compartían público, no compartían sonido, compartían la ciudad. El Café Iguana, en el barrio antiguo, se convirtió en el epicentro de esa efervescencia. Sus noches de conciertos reunían a bandas de estilos muy distintos. Los músicos se escuchaban entre ellos, se apoyaban, se descubrían. Había una sensación de que algo estaba pasando, aunque nadie supiera exactamente qué. ¿Por qué todas al mismo tiempo? Quizás porque Monterrey, sin saberlo, había estado acumulando energía sonora durante décadas. La radio, la frontera, los garajes, los bares, todo eso confluyó en los 90. No fue un milagro, fue el resultado de años de hacer música sin esperar nada a cambio. Y cuando llegó la atención, la ciudad estaba lista. Avanzada Regia. El nombre vino de fuera. Fue acuñado por los medios nacionales para englobar lo que estaba sucediendo en Monterrey. Puso a la ciudad en el mapa musical de México. La convirtió en un epicentro creativo, fuera del eje de la Ciudad de México. MTV, los festivales, las revistas, la etiqueta ayudó a visibilizar, pero también simplificó, porque la avanzada regia no era un movimiento homogéneo. No había un sonido común. Como dijo Jonás de Plastilina Mosh, ninguno de los de la llamada avanzada regia sabía que había una avanzada. Por eso no hay un sonido común. Cada banda tenía su identidad, y esa diversidad era precisamente lo que las hacía fuertes. Cuando los medios intentan resumir una ciudad en una sola palabra, muchas cosas quedan fuera. Quedaron fuera las bandas que no encajaban en el molde del éxito comercial. Quedaron fuera los géneros que no eran rock. Quedaron fuera las historias de quienes no firmaron con disqueras, de quienes siguieron tocando en bares, de quienes nunca aparecieron en MTV. La etiqueta ayudó a construir un mito, pero también ocultó la complejidad de una escena que era mucho más grande que sus nombres más conocidos. Pero la ciudad siguió sonando. Kinky, con su mezcla de rock y electrónica, llevó el sonido regiomontano a escenarios internacionales. Panda, con su pop punk, conquistó una audiencia masiva que pocos esperaban. Cartel de Santa, desde el hip hop, narró otra Monterrey, la de la periferia, la de las calles. Bolobán, Genitalica y muchas otras bandas mantuvieron viva la escena. Años después, The Warning llevaría a otra generación de rock regiomontano hacia audiencias internacionales. Esta vez, el primer escenario no sería ni un bar ni una batalla de bandas, sino una pantalla conectada al mundo. La etiqueta se desvaneció. El ruido de fondo, no. No todo fue norteño y rock. En los barrios de Monterrey desde los años 60, la cumbia colombiana había encontrado un público fiel. Las emisoras locales la difundían. Los bailes la hacían popular. Los músicos la versionaban. La cumbia llegó a la ciudad como parte de una corriente más amplia de música tropical que se extendía por todo México, pero que en Monterrey encontró un terreno fértil. Celso Piña fue quien la llevó a otro nivel. Nacido en la colonia Independencia, comenzó tocando vallenato y cumbia con su acordeón, pero supo mezclar esos ritmos con rock, con ska, con música electrónica. Su versión de Cumbia sobre el río se convirtió en un himno que trascendió fronteras. Celso demostró que la música colombiana podía sonar regiomontana y que el acordeón no era solo un instrumento del norteño, sino un puente entre géneros. En los años 80, el DJ Gabriel Dueñez popularizó un sonido distinto. Según un relato del propio Dueñez, la cumbia rebajada surgió cuando una falla en el equipo ralentizó accidentalmente la reproducción. El resultado fue un sonido más grave, más denso, casi submarino. El público comenzó a pedir ese tempo, y como ocurre con muchas historias nacidas en una fiesta, el accidente fue cambiando con los años. Algunas versiones hablan del calor, otras de un control de velocidad averiado, pero todas coinciden en lo esencial. La música se hizo más lenta, y el público quiso que siguiera así. No había industria detrás de la cumbia rebajada. Los casetes se copiaban de mano en mano, se distribuían en fiestas, se escuchaban en los barrios. Los cholombianos, la tribu urbana que adoptó ese sonido como propio, encontraron en la cumbia rebajada una banda sonora que no pedía permiso para existir.
Era una música de barrio, de periferia, de quienes no estaban en las portadas de las revistas. En aquella azotea de un barrio obrero, años después, el altavoz sigue ahí, pero ya no funciona. El cable se ha desgastado, el receptor de radio ya no está, la fábrica cercana cerró hace tiempo, el altavoz está oxidado, inclinado sobre el poste de madera, mudo. Quien lo ve no sabe qué canciones amplificó, pero intuye que algo se escuchó desde ese lugar, que llegó a otros oídos, que se multiplicó. Monterrey no construyó su identidad alrededor de un solo género. La construyó convirtiendo cada llegada en una forma nueva de pertenecer. Los migrantes que trajeron sus canciones, las señales de radio que cruzaron la frontera, los discos importados de Texas, los acordeones europeos que al cambiar de manos y de territorio terminaron hablando con acento norteño, las guitarras eléctricas que sonaron en los garajes, los ritmos colombianos que encontraron un nuevo hogar en los barrios, norteño y rock, cumbia y hip hop, tradición y experimento, industria y barrio, centro y periferia. La ciudad no eligió un sonido, aprendió a convivir con sonidos que a veces se contradicen, y en esa contradicción encontró su voz. La música no fue un reflejo de lo que ya existía, fue una herramienta para construir lo que no existía, una identidad, un territorio, una pertenencia. No desde los planes urbanos ni desde las políticas culturales, sino desde los patios, desde las plazas, desde las azoteas, desde los altavoces improvisados que convertían una canción en un evento colectivo. La ciudad sigue sonando, en los bares, en las fiestas, en los estudios de grabación, en las radios que aún transmiten, en las nuevas generaciones que no saben que están heredando un impulso que empezó hace décadas. El altavoz oxidado no es un monumento, es un recordatorio de que las ciudades también tienen una voz y que a veces esa voz se escucha mejor cuando se cierran los ojos. Quizá por eso nunca terminamos de conocer una ciudad cuando la recorremos. Empezamos a conocerla cuando aprendemos a escucharla. Y pocas ciudades en México han aprendido a escucharse a sí mismas como Monterrey. Gracias.